Buenos días, profesora Yerlis, cordial saludo. Mi nombre es Daniela Galán y en este momento, junto con mi compañera María Angélica Espinosa, le vamos a exponer acerca de nuestra reflexión ética sobre el caso Los últimos 4 alcaldes de Buenaventura investigados por corrupción. Entonces, para poder dar inicio a nuestra reflexión ética, debemos hacer primeramente una contextualización de todo el caso. Van ya 4 alcaldes de Buenaventura que han sido detenidos de manera consecutiva debido a casos de corrupción, como por ejemplo malversación en los dineros públicos en lo corrido de 7 años. El primero de los mandatarios cuestionados fue Saulo Quiñones, investigado en el 2007 por contratación indebida y prevaricato por unos 11.600 millones de pesos en obras de colegios para la zona rural. Luego, en 2011, fue capturado con 3 funcionarios más del municipio por casi los mismos delitos. Quiñones fue reemplazado por José Félix Ocoró, quien llegó a ser alcalde de Buenaventura en 2 ocasiones y en ambas ocasiones fue investigado por prevaricato y contratación indebida. La primera vez fue en 1997. Al señor Ocoró se le abrió una investigación por presunto peculado por apropiación y falsedad en documento público. Estuvo retenido en un centro penitenciario en Cali, pero al final fue dejado en libertad porque un juez determinó que no había méritos para que estuviese ahí. En el año 2011, en su segundo mandato, fue detenido en su despacho por agentes del CTI por los mismos delitos y otros más. El tercer alcalde cuestionado fue Bartolo Valencia, quien fue investigado en el 2012 por contratos relacionados con cupos escolares por 3.076 millones de pesos para atender a 3.845 niños a través del Sistema General de Participaciones. Según la Fiscalía, hubo detrimento en más de 700 millones de pesos. Ahora, el actual alcalde de Buenaventura, Arboleda, quien llegó al cargo en el año 2015 gracias a más de 40.000 votos, debe enfrentar a la justicia. Tiene que responder por presunta malversación de 5.000 millones de pesos de los 10.000 millones de pesos que iban a ser destinados para la operación del Hospital Distrital Luis Ablanquí de La Plata, el único hospital público en el municipio. Para comenzar nuestra reflexión ética, nosotras decidimos plantearnos 3 preguntas, de las cuales las 2 primeras se relacionan mucho la una con la otra. Las 2 primeras preguntas son: ¿por qué se da esto? ¿Y qué factores hay detrás? La segunda pregunta es: ¿qué solución podemos brindar para que esto no se repita? Entonces, para contestar las primeras 2 preguntas, debemos tener en cuenta un dato histórico de Buenaventura que es muy importante, y es que lastimosamente el primer alcalde de Buenaventura electo por voto popular, que esto fue más o menos en los años de 1988, también estuvo embarrotado, también se vio envuelto en casos de corrupción, en ese momento por unas contrataciones ilícitas que él hizo. Entonces, esto en Buenaventura no es nuevo, estos casos de corrupción en Buenaventura no es nuevo. No quiero decir que se den a diario, pero la raíz de todo esto que está aconteciendo actualmente tiene sus inicios mucho tiempo atrás. Al ver el caso de Buenaventura, no pude evitar pensar en un caso que es súper similar a este y también es actual, y es el caso de nuestra querida Cartagena, que va para 6 años y ha tenido alrededor de 9 alcaldes, y lastimosamente ninguno de ellos ha podido salir limpio de su administración. Entonces, Cartagena y Buenaventura se han visto grandemente afectadas por este fenómeno de la corrupción. Pero hay que decirlo que no son las únicas partes afectadas en Colombia. Yo estaba en clase de política colombiana del siglo XIX. Entonces la profesora nos mandó a leer un texto que me pareció muy interesante, llamado La tradición electoral de Eduardo Posada Carbó. Entonces es muy interesante ver cómo él describe cómo era la tradición electoral ya desde el siglo XIX, cómo esta electoralidad era concebida. Entonces él dice que desde ya este momento estaba caracterizado por prácticas como la violencia interpartidista, también estaba caracterizado por la coerción, el clientelismo, la famosa compra de votos y demás acciones que nosotros en la actualidad le llamaríamos corruptas, que en realidad no dejaban que evolucionara el electorado. Y lastimosamente hasta el día de hoy aún continúan muchas de estas prácticas. Entonces ahí se cierra la primera parte del factor macro. Ahora bien, entrando a la parte del factor micro, nosotras quisimos empezar con una concepción expuesta por Immanuel Kant. Esta concepción la hemos trabajado bastante en clase. Él considera que el ser humano es un fin en sí mismo. Entonces, por ende, cuando uno quiere alcanzar algo, no debemos utilizar a las personas como medios, ya que cada una es un fin en sí mismo. Entonces, vamos a describir esto de la siguiente manera. Solamente
en el momento electoral, en el momento de las elecciones. Las personas solamente en este momento, hago la aclaración, somos esos medios a través de los cuales la persona que aspira a la política llega al cargo. Nosotros somos esos medios y en ese momento es cuando el cargo se convierte en el fin. Pero una vez que el político ya está en el poder, debe cambiar su concepción. Ya no debe ver el cargo simplemente como el fin que él tenía. No, ahora este cargo es el medio a través del cual él le va a servir a las personas que le ayudaron a llegar ahí. Y las personas van a tener todavía esa concepción de fines en sí mismos. Esto acabado de ver puede ser un ejemplo muy claro de lo que dice Max Weber en su libro El político y el científico. Él ahí considera que existen dos clases de políticos: los políticos que viven para la política, que esa es su vocación, que la aman, y los políticos que viven simplemente de la política. O sea, esto para ellos es solo un trabajo más donde pueden devengar un salario y no les importa nada más que ellos. Bueno, entonces, si nos remitimos ahora al decálogo del buen político, podremos encontrar ahí que dice que no se deben contraponer a el buen político del mal político. No se deben contraponer a un político que tiene vocación a otro político que en realidad solo ve este lugar como un sitio donde puede ganar dinero. Y solamente eso. Entonces, un buen político debe amar lo que hace, debe tener pasión por lo que hace, debe amarlo cada día, porque si no, se le va a tornar aburrido. Pero algo también súper importante es que lo que distingue a un buen político de un mal político son sus valores y sus principios morales. Un buen político debe ser honrado, recto, leal, disciplinado, tolerante, justo y debe tener demás cualidades y demás valores que lo distingan. Si nos remitimos a Ética y Valores Profesionales, texto de Guadalupe Ibarra, en este ella expone que la honestidad es un valor súper primordial. Es un valor que ella considera importante de rescatar en la vida de un político, ya que engloba también el valor de la honradez y también se antepone como freno a la corrupción y garantiza la búsqueda del bien. Otro valor que resalta Guadalupe Ibarra es la rectitud, ya que para ella es sinónimo de justicia e implica un ejercicio profesional e íntegro. Respondiendo a nuestra tercera pregunta, ¿cuál sería la solución que le podemos dar a esta problemática? Hay que entender que principalmente no habría compra de votos sin votantes que lo vendieran. Afortunadamente, en Colombia aún un candidato no puede subir al mandato sin antes conseguir la mayoría de votos respecto a sus contrincantes. Por ende, el principal objetivo de este candidato será conseguir la mayoría de votos. ¿Y cómo consigue estos votos? Pues o seduciendo a sus votantes con muy buenas propuestas o comprando votos. El candidato que escoja la más fácil, la compra de votos, dependerá de inversionistas que decidan apoyar su campaña y estos inversionistas además también querrán conseguir sus ganancias. ¿Cuáles serán sus ganancias? Pues recuperar su inversión y además durante el mandato también querrá conseguir ganancias. ¿Cómo consigue estas ganancias? Pues con contratos. Como vemos, todo es una cadena de favores que desenlaza en historias como las que se ven en San Buenaventura. Por lo tanto, debemos entender que una de las soluciones más óptimas será empezar por la educación, cambiando nuestro método de educación, que no solo sea un tema de estudio académica y enriquecimiento económico, sino también de ética, valores y humanidad. Tal comprensión del qué y cómo sucede en nuestro entorno da pie para que busquemos maneras inteligentes de enfrentar y superar los problemas. Por ello, es preciso comprender y tener claro que necesitamos, como diría Nussbaum en su discurso, construir una educación para la democracia, siempre con el componente ético y no una educación para la renta, entendiendo por esta el modelo que defiende únicamente el crecimiento económico, haciendo caso omiso de las profundas desigualdades en materia de distribución. Al corrupto le conviene que el país sea cada día más bruto y menos crítico, que se deje llevar por rumores que dañen candidatos que pueden ofrecer un verdadero cambio y de pronto posibles propuestas que mejoren nuestro país y acaben con tanta corrupción. Es claro que la corrupción jamás se va a acabar porque el país siempre va a tener personas que busquen dañarlo y que intenten sacar el mayor provecho de cada situación. Por esto, cambiar el método de enseñanza y volverlo más humano es tan importante como enseñarle a un médico a curar una enfermedad o enseñarle a un arquitecto a hacer edificios seguros y estables. Solo queda concluir. Entonces, de todo lo que ha dicho mi compañera y todo lo que he dicho yo, cabe rescatar que
Para nosotros debería ser importante primeramente ver por quiénes que nosotros votamos, ya que estas personas, estos políticos no van a subir al poder solamente por ellos. Ellos necesitan de nosotros para estar en el lugar donde están. Entonces es muy importante que nosotros antepongamos nuestros deseos y nuestras necesidades en favor de un bien común. Debemos dejar de pensar en un bien propio y sobre todo en un bien a corto plazo, porque en últimas quienes van a terminar riendo son ellos y nosotros vamos a terminar llorando. Debemos recordar siempre esta frase, es una frase que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha marcado, y es que quien roba para llegar o quien compra para llegar, llega para robar. Y eso es lo que ha pasado en Buenaventura, lo que ha pasado aquí en Cartagena y lo que aún continúa pasando en muchas partes de Colombia. Así que el tomar en cuenta los valores que anteriormente yo dije no es solo para los políticos, también es para nosotros los electores. Debemos tenerlos más en cuenta y creo que si lo pusiésemos en práctica más de seguido, las cosas en la actualidad podrían ser algo diferentes.